Buenas noches, mi nombre es Milton Lobato y autorizo la entrevista a la señorita Alexandra Cuenca. Les voy a conversar acerca de la leyenda de la Huaca. Bueno, esto me conversaba mi abuelita, mi bisabuela, cuando éramos muchachos. Nos pensaba que en los tiempos de la colonia, anteriormente, toda la gente que tenía dinero o tenía bienes, como no había bancos, ellos guardaban, enterraban en el piso, en las paredes de los donde ellos vivían, en sus domicilios. Entonces cuenta que en esos casos, por ejemplo, muchas de esas personas fallecieron y desaparecieron sin sacar todas esas pertenencias que ellos guardaban. Entonces, a los tiempos actuales comenzaban en esos lugares que había los entierros, se veía llamas en el piso o se veían velas prendidas en las paredes. Entonces nos conversaban, nuestros abuelitos nos conversaban de que cuando uno se veía eso era porque la huaca estaba queriendo darle a esa persona un tesoro o quería darle algo. Entonces nos indicaban que para eso, por ejemplo, tenía que ir solo esa persona o acompañado de algún familiar, máximo tres personas. Y para poderles enterar eso o poder hacerse acreedores del tesoro, tenían que ir llevando una botella con puro, para tomarse una copa de puro, para prender unos tabacos en ese momento y santiguarse y empezar a cavar. Contaba también la leyenda de que eso tenía que hacerlo en silencio, porque si alguna persona llegaba o pasaba por ahí o algún curioso se quedaba viendo, indicaban que el tesoro se desaparecía, se hundía y se desaparecía y no les daba nada. Entonces igual mismo era con las paredes, decían que había las velas prendidas y decían que era por una, dos o tres ocasiones que se les presentaba y era porque a la persona que se le presentaba era quien le quería dar el tesoro que había ahí. Entonces, estas eran unas leyendas que nos contaban nuestros abuelitos, nos contaron. Incluso hubo una experiencia donde nosotros allí en Riobamba, que uno de los vecinos en el patio ya de cemento, eso era cuando nosotros éramos jóvenes, por el año que 1980 por ahí, esos vecinos habían visto una llama en el patio de ellos. Entonces le conversaron, me acuerdo de ese tiempo a mi abuelita y mi abuelita les indicó lo que tenían que hacer. Y ellos en la siguiente noche, a la medianoche, justo que habían visto la llama, salió la señora con los dos hijos a cavar en el patio. Rompieron el patio de cemento, habían estado cavando, pero en ese momento nos conversó, ¿no? Que de que alguien había pasado por la calle. Y en ese momento, como ellos estaban jalando un cofre, un ataúd que habían encontrado, el cofre comenzó a jalar, incluso que se había enredado el brazo del hijo y que casi se iba el hijo también en el hueco, ahí en el patio. Entonces era la desesperación y el miedo de la señora cuando nos conversó, indicando que ellos ya habían casi sacado el baúl que habían encontrado. Pero lamentablemente, como decía, pasó ese rato por ahí, por la vereda, una persona y el baúl se les había hundido y por poco se les lleva al hijo. Entonces esas son las historias, es una leyenda que nos conversaban nuestros abuelos y que hasta, como digo, hasta 1980 por ahí se daban, se encontraban ahí los tesoros a las personas que estaban designadas a darles. Gracias.